Buenas tardes, amable audiencia de La Olla TV. Somos del programa Nuevo Amanecer. La integramos Osvaldo Quispe y Roberto Aramayo, que es mi nombre, quienes venimos a sumarnos a este proceso de los pueblos originarios para aportar esta herramienta comunicacional al diálogo intercultural por la autonomía de los pueblos. Tenemos a nuestros invitados hoy, nuestro primer programa. Bienvenidos. Verónica Huilipam, del pueblo mapuche Neuquén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Langen, muchas gracias por la invitación y es un gusto poder compartir este diálogo acá en una radio que es un instrumento de comunicación de los pueblos. Y también tenemos al hermano Félix Vía, hermano Cuom de Formosa, líder de la comunidad La Primavera. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido a nuestro primer programa y muchas gracias por estar con nosotros acá. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, hermanos. La verdad que es un gusto poder estar así acompañándolo en este importante espacio como para poder seguir difundiendo nuestra problemática y también la identidad del pueblo indígena de Formosa. Bienvenido. Bueno, Osvaldo Quispe, ¿cómo estás? Nuestro primer programa acá en La Olla. Sí. Y bueno, y tenemos el privilegio de tener a Verónica y nada más y nada menos que a Félix Díaz. Son prácticamente nuestros mentores en este primer programa. Y gracias a ellos es que nos van a dar las luces, nos van a dar el espíritu para las siguientes jornadas y a bien gracias que hayan venido a nuestro llamado. Esta conversación que vamos a tener, Roberto, porque prácticamente es una conversación con respecto a los problemas que existe en el pueblo indígena, no tanto como pueblo, sino cómo es que se le va afectando al pueblo indígena y que ha venido sufriendo toda esta trayectoria históricamente de lucha constante y que hasta el día de hoy se sigue manifestando y prácticamente tanto Verónica como Félix nos van a dar esas luces y la comprensión. Como tú dices, Roberto, el punto está en cómo lleguemos a una interculturalidad donde no haya imposición de una cultura sobre la otra, sino la libertad equitativa de todos ellos. Hablando de interculturalidad, para empezar nuestra charla, digamos, tiro a la mesa. ¿Qué les sugiere la palabra Argentina? ¿Qué les provoca en este momento la palabra Argentina? Bueno, para nosotros lo que no entendemos qué es la palabra Argentina, por esa razón nosotros muchas veces cuando nos preguntan de dónde sos, de qué provincia y de qué pueblo perteneces, nosotros nunca decimos que somos argentinos ni formoseños, somos del pueblo originario. Entonces, a través de esa propia identidad que muchas veces dificulta la relación con los estados que imponen la figura del argentino y de ser un formoseño, porque anteriormente no teníamos fronteras, según nuestra historia. Entonces creo que esa identidad que hoy estamos tratando de fortalecer, pero nos encontramos con esta forma de ser parte de la Argentina. Tenés que tener la identidad de un argentino, tenés que tener las mismas costumbres, los valores, y eso afecta mucho el tema del desarrollo cultural de los pueblos indígenas. Y vos, Verónica, buena pregunta, sí, buena pregunta, porque tal como dice Félix, por un lado está todo el proceso de fortalecimiento identitario de los pueblos, donde la necesidad cada día más grande de reconstruir institucionalidad, reconstruir conocimiento, el desarrollo del conocimiento en función de una identidad cultural que se ha desarrollado en determinado territorio y con determinadas características. Y cuando hablamos de Argentina, yo hago una clasificación de la conceptualización de la palabra. Por un lado está Argentina estatal, institucional, Argentina represora, Argentina negadora, Argentina racista, y por otro lado existe la Argentina pueblo,
la Argentina que lucha, la Argentina que no se deja doblegar, la Argentina que genera condiciones de nuevos reconocimientos de derechos, la Argentina que te invita al diálogo intercultural, la Argentina con la que nos encontramos en la calle cuando tanto pueblos originarios y pueblo argentino estamos apretados por un mismo poder. Entonces, eso me significa a mí la palabra Argentina. Entonces, en todo caso, habría que decirle esa pregunta a la Argentina. O sea, si el Estado argentino se considera parte de la población originaria de estas tierras. Habría que trasladar entonces la pregunta a eso, porque claramente nos están exponiendo tanto Félix como Verónica que ellos tienen un origen. Entonces habría que ver el Estado si se considera parte de estos pueblos. Ahí va el punto, porque dentro de esta contestación que han hecho Félix y Verónica, están planteando concretamente que hay una dispersión, hay una división. El Estado quiere imponer, mientras los pueblos ya son originarios, o sea, tienen una historia pasada, y donde el Estado no reconoce esa historia pasada. Entonces, la respuesta está en que ellos deberían adaptarse a la situación de cómo es que viene desarrollándose los pueblos, particularmente los pueblos indígenas. Ese es el punto. La verdad que es una discusión muy interesante porque fíjense, como ejemplo, le pondríamos a los hermanos Nibaclé del departamento Pilcomayo, fronterizo con Paraguay. Son hermanos que han vivido históricamente en ese lugar, pero como no están teniendo acceso a los DNI, no se consideran ni paraguayos ni argentinos. Entonces están ahí y sin derecho, sin acceso a ningún beneficio, porque el Estado mismo lo mira que son indígenas. Cuando van a Paraguay lo dicen son argentinos, vienen a la Argentina y dicen son paraguayos. Entonces es ahí donde condiciona esa forma de tratarlo. Pero fíjense que un húngaro o un polaco viene a la Argentina, tiene un DNI y ya se considera dueño del territorio porque tiene planta, porque tiene recursos como para poder pagar, tener un DNI. Entonces los indígenas, que el Estado reconoce la preexistencia de los pueblos, creo que hay una deuda bastante grande con los pueblos indígenas en Argentina y en todas partes del continente americano. Entonces lo que nosotros queremos es que el Estado salde esa deuda con actos así, siempre yo digo un gesto político de parte de los gobernantes para no poner condiciones que le den territorio a los indígenas, que les den los DNI. Nosotros, que estamos ahí organizados ya bastante tiempo y muchos de nuestros hermanos no tienen DNI. ¿Por qué? Porque nacieron en sus casas y nuestras parteras, hermanas que asisten a sus hijas, familiares, no pueden inscribirse porque no tienen título de reconocimiento de ser una profesional en esa área. Entonces muchas condiciones hacen que el indígena pierde la posibilidad de ser parte de esta Argentina que hoy estamos hablando. Entonces, ¿cómo hacer para que esto se pueda resolver? Es a través de un gesto político que los gobernantes tienen que brindar a las comunidades indígenas el derecho que les corresponde, porque no podemos estar discutiendo con el Estado sin DNI, sin territorio, sin recursos. Te ponen las condiciones porque si vos reclamás como pueblo indígena, el Estado te pregunta de qué partido sos, de qué religión sos y de qué pueblos. Entonces esas preguntas hacen que el indígena muchas veces se aleja. ¿Por qué? Porque le ponen bandera a la cara del indígena para que sean asistidos. Y muchas de esas condiciones creo que los pueblos indígenas no están todavía entendiendo lo que es la inclusión de este país. Similar situación vive el pueblo mapuche, ¿verdad? Claro, el diálogo que ustedes nos invitan es un diálogo por lo menos estratégico en términos de definiciones políticas de cuál es la situación, por qué tenemos la situación que tenemos a nivel de movimiento indígena en este país. El ejemplo que da Félix habla a las claras de que hay que trabajar fuertemente por una transformación estructural del modelo de Estado tal cual está instituido hasta la actualidad,
un modelo de Estado que no está teniendo ya capacidad de contención de su propio pueblo, que es el pueblo argentino, menos aún de las culturas diferenciadas que somos los pueblos originarios, que venimos con otro planteamiento de reconocimiento de identidad, de nacionalidad, de institucionalidad. El caso que le pasa a los hermanos Nibaclé, el mismo caso que nos pasa al pueblo mapuche en la Patagonia. El pueblo mapuche vive tanto en lo que hoy se denomina Chile, o Nglumapu, como decimos nosotros, el sector oeste de nuestro territorio, o con nosotros que somos los puelche o gente del este del territorio que hoy lo denominan Argentina. Entonces, el poder va construyendo un discurso que va generando condiciones para que el mapuche permanentemente esté en condición de negado. Si demanda reconocimiento de derecho en Argentina es porque somos chilenos y vinimos una vez a invadir. Si demandamos reconocimiento de derecho en Chile es porque somos argentinos y una vez fuimos a invadir. Entonces, como la academia va justificando, lamentablemente hasta la actualidad, hay en la academia profesores que siguen manteniendo, sosteniendo y desarrollando esa línea de pensamiento que es la línea que va a seguir sosteniendo un Estado monocultural, racista y que excluye la posibilidad de participación de los distintos, de todos los otros distintos, culturalmente hablando, que entre sí podríamos hacer esa potencia que se plantea, que es la interculturalidad. Porque la interculturalidad no es nada más ni nada menos que la posibilidad de darnos entre las diferentes culturas un nuevo diálogo que esté basado en el reconocimiento, que esté basado en el conocimiento del otro, para poder desarrollar cultura para la humanidad en su conjunto. Cada vez que se habla de los pueblos originarios, se construye una idea de que nuestras culturas son culturas del pasado, que son culturas de museo, que son culturas estáticas, que son culturas, hasta sería pintoresco que la mantengan, y no se lo ve, no se lo considera como el valor del desarrollo de una sociedad diferenciada con lógicas de vida diferenciadas. Y esta es la gran lucha que tenemos hoy, ¿no? O sea, ¿cómo generar esa interculturalidad? Parte a partir de esta necesidad. Nosotros la necesidad de ser escuchados y ser considerados sujetos de derechos políticos en esta actualidad para poder generar condiciones de políticas de transformación. Y por otro lado, sentimos la gran necesidad que el pueblo argentino también empiece a revisar su construcción de identidad, porque a partir de la definición o de la autodefinición en este nuevo contexto social de Argentina, cuando los argentinos determinen claramente qué es ser argentino, es cuando vamos a poder construir desde la interculturalidad. Yo creo que, Roberto, Sí. yo creo que desde el lenguaje de la interculturalidad, y el Estado también tiene ese planteamiento, pero se ve que es un modelo de conquista. No es un modelo donde vas a trabajar, vas a conversar con los pueblos originarios de igual a igual. Se considera, y lo vemos prácticamente, y yo creo que vamos a conversar más sobre ello, cómo está dando pasos el Estado para que esa conquista se consolide. O sea, de que los pueblos originarios no en realidad recuperen sus derechos, sino, es más, les sirva a la política de gobierno o les sirva a la política del Estado. Y la parte que dice Verónica con respecto a la interculturalidad, tenemos que ver y ser muy claros. Los pueblos indígenas hoy, el día de hoy, sus reivindicaciones son justas, pero les está afectando a un sector del poder del Estado. Sí. Y la necesidad de un cambio de marco de ley, porque esta Constitución es una Constitución que ha marcado un dominio, una conquista. Y la necesidad de una nueva Constitución donde sean de los pueblos, donde los pueblos indígenas sean protagonistas de ello. ¿No? ¿Les parece? Creo que estamos entrando a un terreno súper interesante, porque es un debate actual incluso, porque el propio Estado se está planteando, o el gobierno actual está planteando una reforma de la Constitución en la actualidad, y necesariamente los pueblos originarios tenemos que pensar y tomar posición respecto del tema. Por un lado están las constituciones, lo que se denomina en la actualidad y lo que hoy tenemos a mano es las constituciones formales, ¿no? Las constituciones que vienen a servir o vienen a ponerse al servicio de una necesidad del poder real, ¿no? Y cómo se habilita más o menos la aplicación de ciertas necesidades que se tienen. Especialmente cada vez que hay una reforma de la Constitución se tratan el capítulo de derechos institucionales con el capítulo de derecho económico, no es casualidad.
O sea, no es casual las necesidades de reforma que el poder va presionando para que así se generen. Sin embargo, los pueblos lo que planteamos es la construcción de una constituyente social capaz de contener el planteamiento de cada uno de los pueblos existentes en ese espacio, como para poder definir un nuevo marco, un nuevo parámetro de por dónde debiera pasar la relación social entre esos distintos pueblos en debate y cómo debiera ser la dinámica de distribución de los recursos, de los distintos elementos que en cada uno de esos territorios se están dando para el bien común. Es otro el nivel de discusión, es otro el objetivo por el cual se plantea construir una herramienta que genere institucionalidad a ese debate intercultural que se plantea. Nosotros habíamos, digamos en el 2005, en relación con el Estado y en relación específicamente con el gobierno de Néstor Kirchner, se había abierto un proceso de fortalecimiento hacia los pueblos, ¿no? De lo cual pienso que hubo un resultado, ¿no? ¿En qué estadio está hoy el diálogo entre los pueblos originarios y el gobierno actual? Si bien tenemos varias leyes y las leyes son letra muerta, la 23.302, el convenio 169 y todas las leyes provinciales. ¿Cuál es la relación que hay en este momento con el gobierno? La verdad que para nosotros no es solamente con este actual de gobierno, sino todos los gobiernos que han pasado nunca le dieron valor e importancia a los derechos indígenas, porque la mayoría de lo que nosotros nos manifestamos como indígenas nos crean causas penales, nos imputan por cualquier delito, se basa en lo que es las cuestiones de los códigos civiles y ignoran los derechos indígenas, como acabas de mencionar. Y eso a nosotros nos preocupa porque cualquier indígena que se manifiesta siempre agarra con el tema de la falta de respeto hacia el otro. En el caso de que los indígenas corten una ruta nacional, el juzgado federal actúa, imputa a los indígenas. El caso de un hermano que tomó una escuela porque no le están dando la enseñanza que corresponde a los jóvenes indígenas, y este hermano, en vez de que sean escuchados, se le está imputando, el hermano Valentín Suárez. Los hermanos Huichí, que están en la zona oeste de Formosa, le están generando una causa judiciales por solo hecho de pedir ambulancia, pedir recursos para poder salvar vidas humanas. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Está afectando el desarrollo económico de una provincia. ¿Qué tiene que ver con eso? Si el Estado tiene esa voluntad política de resolver esto, creo que no es necesario estudiar o ver qué se puede hacer, porque hay recursos de los gobiernos de resolver los problemas, porque si los problemas se resuelven, no van a estar en boca de los medios. Eso es lo que yo siempre digo. Los problemas se solucionan y no se habla más, porque la gente se queja porque hay algo que no está bien. No está bien, por eso la gente se manifiesta. ¿Qué te trae a la mente el gobernador Gildo Isfrán? Y la verdad que para mí es un tipo que no vale la pena que siga gobernando, porque es un racista con los pueblos indígenas, ¿no? Es un representante del Estado. Sí, es un representante del Estado, que nosotros no teníamos que mencionar esa palabra del racismo, porque creo que el racismo es muy fuerte, pero lo vivimos en carne propia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reclamamos nos reprimen, nos penalizan, nos tratan de todas cosas negativas para no avanzar con los reclamos. Porque yo creo que si hubiese puesto en función y en práctica lo que es la democracia, creo que esta persona no debería estar ahí haciendo reelecciones constantemente, y él sigue en el poder sin problema. ¿Eso significaría que sería un indicador de cómo va la política del Estado, en todo caso? Porque fíjense que nosotros hace poco veíamos que la presidenta de la Nación elogiaba al gobernador porque tiene un hospital de alta complejidad en la provincia de Formosa.
o sea, en Capital de Formosa, que es el modelo del país. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tuve que estar pagando, mendigando a la sociedad para que trasladen un chico hasta acá, Capital Federal, para ser atendido con un problema del corazón. Habiendo un hospital tan complejo para tratar estos temas, pero ese hospital no es para los indígenas, para los familiares de los políticos. Cuando nosotros hablamos del tema de la educación, los maestros indígenas no tienen participación en eso, no están trabajando. La mayoría de las escuelas que funcionan en las comunidades indígenas no hay maestros indígenas. Entonces, ¿qué interculturalidad se habla? No existe. En el área de salud también. En todos los aspectos que tiene que ver en lo social no se pone en práctica lo que está escrito en la Constitución. ¿Qué debemos razonar o pensar cuando vemos que Cristina Kirchner está firmando con Monsanto sobre el tema de los agroquímicos? También se promete algunas cosas, o por ejemplo se inaugura un centro cultural en el Chaco para hermanos indígenas en la lengua Guam. ¿Qué debemos pensar? ¿Es como una tomada de pelo a los pueblos? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué interpretamos en La verdad que para nosotros es algo que, primero, es que los indígenas no tienen conocimiento de lo que son los proyectos del Estado. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera una información para poder decir, estamos haciendo tal cosa, qué piensan, o si adhieren o no, se le impone. Entonces esa imposición creo que es la que inicia todo, es como se desnaturaliza muchas cosas. Si yo estoy pensando de que el monte hay que mantenerlo, que el agua no se contamine, que la tierra se cuide, porque es parte de nuestra existencia. Entonces, ¿cómo puedo aceptar algo? Tengo que saber perfectamente de qué es lo que se está tratando. Si en esa parte de la participación que dice el Estado, para nosotros no es una participación, sino es una imposición que obliga a los indígenas a gritar que estamos todos bien, que se inauguró una escuela, se inauguró un hospital, pero vos te vas en el hospital, no hay nada, te vas en un colegio, no se le enseña. ¿Por qué Formosa, que es pionera de los derechos indígenas, tuve que trabajar para poder inscribir jóvenes de la provincia en la UNE, Universidad del Litoral del Nordeste, 8 jóvenes indígenas Formosa? Es porque ahí no funciona. Formosa no existe inclusión de los jóvenes indígenas que quieren estudiar. Entonces es como ejemplo que estamos tratando de salir de la frontera y migrar a otras provincias buscando las posibilidades de un desarrollo integral. A ese punto queremos llegar, porque mira, tú mismo has dicho que ustedes han tenido que asumir el de arrancar esos derechos, o en todo caso que se vaya abriendo un espacio para los derechos. Al punto que queremos llegar es, si está evidenciado el problema, sabemos la situación de cómo es la política del Estado, sabemos cómo se ha desenvuelto históricamente y actualmente en los gobiernos, el papel de los pueblos indígenas, su organización, su proyección. Vemos el problema, pero yo sé, y ustedes nos van a explicar acá, qué se está haciendo, qué se está trabajando. No es lo mismo en los pueblos originarios de Argentina que la problemática que tienen los pueblos en Chile, ¿no? Es agudo, pero aquí me parece que hay bastante desarrollo y se está trabajando en ello. Verónica, conversábamos con respecto al trabajo a nivel internacional y el trabajo que se está haciendo junto en poder relacionarse con todos los pueblos hermanos. Sí, creo que compartir el diagnóstico sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina es una muestra de lo que ocurre con la situación de los pueblos indígenas a nivel mundial, porque es un tema estructural y que atraviesa a todos los estados. Por eso cuando hablamos de la constitución de los estados como instrumento de dominación de cierto momento histórico, de cierto poderío, es lo que hoy ya está demostrándose a nivel universal que ha fracasado, porque ya no ni siquiera tiene contención de su propia sociedad.
Nosotros vemos el diagnóstico que se hace en la actualidad, es decir, lamentablemente desde el movimiento indígena tenemos que decir algo que es fuerte, que es crítico, pero que es necesario empezar a ponerlo en evidencia. Es lamentable que a nivel regional, en los últimos 20 años, donde se ha generado todo un proceso de recupero de la democracia, en América Latina se ha generado un proceso de profundización de la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, porque se ha priorizado una política de desarrollo estratégico a partir de la explotación de los recursos naturales, lo que se denomina las industrias extractivas. Vaya casualidad, esos recursos estratégicos son elementos que generan identidad y desarrollan conocimiento en los pueblos originarios, que son los territorios afectados justamente por esa decisión política gubernamental. Entonces, esta situación o este diagnóstico que hacemos nosotros, obviamente que al hacer el diagnóstico nos generamos la autorresponsabilidad indígena de construir espacio de diálogo intercultural entre pueblos, porque la interculturalidad no es solo del indígena con el no indígena, sino también es un ejercicio interno permanente entre los pueblos. Somos todos indígenas, pero cada quien tenemos propias características, propio contexto de desarrollo histórico de los sucesos, de nuestras defensas, de nuestras luchas en los territorios. Estamos haciendo un proceso de debate hacia lo interno, a nivel intercultural, como para poder definir una agenda que nos oriente en este proceso de lucha y movilización permanente para la próxima década y que genere condiciones como para generar incidencia en el marco de lo estatal para ir avanzando en la generación de nuevas políticas públicas a partir de los derechos reconocidos. Porque hoy no pueden decir los gobiernos de Latinoamérica de que no pueden generar políticas públicas para los pueblos indígenas porque no tienen herramientas disponibles para tal definición. Eso es una falaz mentira, eso es mentira. Los pueblos originarios en América Latina especialmente hemos generado un proceso de movilización tan profundo que hemos logrado incluso la fortaleza tremenda para poder construir la posibilidad de cambio y mostrarla al mundo como es la transformación estructural de la República de Bolivia, de ser una república monocultural a ser una república plurinacional, de haber trabajado el movimiento indígena en Ecuador, donde se ha trabajado desde un estado monocultural a un estado plurinacional, como es lo que se caracteriza el estado de Ecuador, los procesos de cambio en términos de reconocimiento en Colombia, todo el marco jurídico que se da en Colombia respecto del reconocimiento de los resguardos o territorios indígenas de los hermanos en Colombia, es producto de la movilización indígena. La reforma de la Constitución en el año 94 y el inciso 17 del artículo 75. ¿Qué es? Es el producto de la movilización de décadas de idas y venidas, de acuerdos y desacuerdos, de movilización y acción de los pueblos originarios en Argentina, que no arrancó en la década del 90 cuando apareció en pantalla el famoso Pacto de Olivo, no. Apareció ya mucho antes de que llegue el propio Estado, se continuó, se puso en evidencia pública en el año 46 cuando se hizo el primer Malón de la Paz y desde ahí se dio continuidad. Y toda esa continuidad, respetar esos procesos, hilvanar los procesos, hizo que lleguemos a poder incidir en la reforma de la Constitución y que se reconociera la preexistencia. Después, todo el mecanismo de participación que generamos de manera coordinada tanto en la OEA como en Naciones Unidas, hemos logrado construir otros instrumentos que son como paraguas de los que vamos haciendo reconocer en los estados locales, que son los instrumentos internacionales. El convenio 169 de la OIT es un convenio internacional que reconoce identidad, territorio y autonomía de los pueblos originarios en estados independientes. Argentina ratificó ese convenio, se hizo responsable frente a Naciones Unidas para dar cumplimiento y ejecución. El Congreso Nacional lo hizo ley en Argentina, es la ley 24071, una ley nacional. Sin embargo, en la actualidad los problemas son desalojo, asesinatos, por ejercicio de derecho, de un derecho reconocido acá, allá, y ya no hay más lugar donde se tenga que seguir reconociendo derecho. Hace falta la aplicación de ese derecho. Y si nosotros dejamos en manos de los estados actuales que definan ellos la política de aplicación de los derechos, démoslo por hecho que esas políticas van a venir a hacer retroceder el marco de reconocimiento de derechos. Entonces, la única manera de poder nosotros garantizar la continuidad histórica de nuestros pueblos y la definición de nuevas políticas públicas
para el desarrollo de las culturas originarias y que genere herramientas y condiciones de diálogo intercultural con el pueblo argentino, es que seamos nosotros mismos los que definamos cuáles son las políticas públicas urgentes necesarias en el marco del derecho reconocido de los pueblos originarios. Ahí está un punto que está en debate y una cuestión que también quiero que nos den una luz. Es referente a que el gobierno tiene, por un lado, un diálogo con algunos sectores de los pueblos indígenas y ha generado una división dentro de los pueblos indígenas. Y ustedes, como manifiesta Verónica, efectivamente están luchando porque haya una representatividad de los pueblos indígenas. Sí. Pero por otro lado, hay una mina que se está, destruyendo. Y hay una cuestión que también tiene que ver con el esclarecimiento y la voluntad de los pueblos a poder unirse frente a un problema en común. ¿Cómo va esta situación? La verdad que manifestarse a través de su propia identidad no es fácil pararse como indígena, porque yo creo que la educación que venimos conociendo es que la misma educación es como lo va minimizando la figura del indígena, como si fuera que somos del pasado. Cuando te ven, ese indígena, el salvaje, el inútil, el aragán, de todo, nos dicen de todo. Entonces, la mayoría de nuestros hermanos niegan esa identidad para poder relacionarse con la sociedad, que no se le discrimine. Entonces, producto de eso, muchos han sido como desaparecidos su identidad por querer también sobrevivir y adquirir los conocimientos como cualquier ciudadano. Entonces, cuando uno se manifiesta con su propia identidad, ahí está el problema. Entonces, ¿por qué los hermanos mapuche de Chile se manifiestan? Y vemos que es un problema porque se animaron a identificarse que son indígenas mapuche. Entonces, el costo es muy, muy alto. Nosotros, como comunidad COM, nos asumimos que pertenecemos a este pueblo, tenemos un costo. Pero tenemos que seguir adelante porque a través de esa lucha uno puede ir avanzando a través de no estar como condicionado, que no nos vista con una camiseta de un partido político o con una religión, porque lo que queremos es ser independiente, de ser indígenas y que no esté condicionado nuestro desarrollo. Entonces, porque cuando nosotros nos organizamos, te dicen, bueno, tenés que hacer una personería jurídica, estos son los requisitos, provinciales, nacionales, entonces te ponen muchas trabas. Porque fíjense que en Formosa nosotros tenemos como una personería jurídica que es asociación civil. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado crea esta asociación civil con reglamentos que fueron hechos por los mismos gobernantes. Y las condiciones son estas. Tenés que actualizar cada año. La comisión directiva tiene que ser electa por la comunidad, pero nunca se hizo una elección. A nombre de esta asociación civil está la tierra, que es el territorio. Entonces caduca esta personalidad jurídica. ¿Qué es lo que hace? Cae los bienes que están dentro de eso. Entonces llegará el momento, a los 20 años de caducidad, ¿qué es lo que hace el gobierno? Las tierras vuelvan en manos del Estado, nacional, provincial, municipal. Entonces, cuando se convierte en tierras fiscales, no podés discutir porque vos no cumplís las reglas jurídicas que el Estado te impone. Entonces, por esa razón es un despojo elegante. Legalizado. Que no podés discutir porque vos estás faltando ante las leyes que el Estado mismo generó para proteger supuestamente a los pueblos indígenas. Entonces, esa falta de capacidad de los pueblos indígenas no es porque el indígena es inútil, sino que en ese terreno que es jurídico nadie lo entiende. Pero los indígenas saben perfectamente cuál es la protección que debe tener el territorio. Ahí no requiere conocimiento científico ni técnico, porque lo tienen en el corazón y en la mente, cómo es cuidar la madre tierra. Entonces yo creo que los estados tienen que asumir la responsabilidad de reconocer esa falta que tienen con los pueblos indígenas. Y no decir, bueno, Félix es del partido UCR, apoya a TN y Clarín, o apoya a la Iglesia Católica,
No puede decir eso, porque lo que nosotros estamos tratando de defender lo que es nuestra identidad, no de un partido político. Que los gobernantes del Estado Nacional, si ellos quieren colaborar, que hagan ese gesto de solucionar los problemas, y que esos problemas pueden estar así a favor de los pueblos indígenas, porque si un pueblo indígena se beneficia los derechos constitucionales, creo que la Argentina va a ser como un modelo de inclusión, pero de esta forma creo que nos falta mucho. Por eso el problema no es de representatividad en el mundo indígena en la actualidad. En la actualidad el problema mayor que tenemos es la necesidad de la definición de una agenda política para interlocutar con el otro. Sí. Esa es la mayor dificultad. Después tenemos que saber de que, como todo grupo social, siempre van a haber divergencias adentro de un proceso de organización, sea de un pueblo originario o de no, o de otro pueblo. Lo que ocurre en la actualidad es una cuestión muy concreta. Yo la verdad que estoy feliz de ser indígena y de promover el fortalecimiento del desarrollo de las identidades culturales entre los hermanos, porque se ha dado un caso muy concreto en estos días, nada más aquí en la vida institucional de este país, que es, el año pasado se sacó con mucha fuerza, con mucha decisión desde el gobierno la necesidad de reformar el Código Civil. Y pusieron, sin consulta a los pueblos originarios, un capítulo destinado a regular la vida de los pueblos indígenas. En particular, pusieron un capítulo específico donde pretenden regular la propiedad comunitaria indígena de los territorios comunitarios de los pueblos, y no consultaron a ningún indígena. Y entonces apareció todo, parecía como, se preparó así como para la cuestión mediática, una historia como de enfrentamiento entre propio indígena frente al posicionamiento del Estado respecto de la reforma del Código Civil. Entonces aparecía en el lenguaje fácil, aparecían los indígenas oficialistas y los indígenas de la oposición. Sí. Estoy hablando en el lenguaje fácil, ¿no? Sin embargo, hubimos quienes nos ocupamos especialmente de hacer una panorámica de las posiciones concretas, de las posiciones políticas de ambos sectores identificados, para visualizar cuáles eran las diferencias que existían desde el mundo indígena frente al planteamiento que hacía el gobierno federal. Y nos dio un resultado que nos fortalece en nuestra tarea, porque tanto la posición de los hermanos que se autodenominan o denominan oficialistas como los hermanos que se autodefinen autónomos, estaban ambos lados haciendo el esfuerzo sobrehumano de generar condiciones de garantía para evitar que se viole un derecho que tanta movilización, tantas muertes, tantas horas nos costó sostener en este Estado, que es sostener el derecho al reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena como eje supremo de todo tipo de planteamiento. Entonces allí, al hacer la lectura de cada una de las posiciones que fueron entregadas a la Comisión Bicameral como posición política o como documento de trabajo o como aporte al articulado que se venía haciendo, el resultado fue sustancial. Y con ese resultado pudimos comunicarnos con ese amplio espectro de hermanos, de un lado y del otro, como para llamar la atención. No sigamos haciendo el juego del poder, porque nosotros en esta actualidad, en esta condición de pueblos dominados, de pueblos sometidos, muchas veces por querer hacer un atajo para poder llegar, caemos en estas trampas que nos imponen desde el gobierno actual, ¿no? Entonces, ¿qué les viene a ustedes el INAI? ¿Qué representa el INAI y los CPI? ¿Cómo lo entenderíamos en todo caso? La verdad que las instituciones que se creó para favorecer a los pueblos indígenas, nosotros pensamos es como los famosos fortines. Fortines que fueron creados para controlar el paso de los pueblos indígenas, a dónde van, qué hacen, cuántos grupos. Entonces estos organismos que se creó para poder controlar nuestro andar, cómo nos organizamos, qué queremos. Entonces ellos anulan todo a través de esta cuestión tecnológica que hoy se maneja, es para saber con quién estás, quién te financia, quién te apoya, con quién estás. Saben todo, pero no es para poder ayudar, sino para trabar el proceso organizativo de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que el Estado
para poder deshacer ese espacio, creo que tiene que entregar los pueblos indígenas a construir su organización y a definir la política integral. Es la única forma para poder dar a los indígenas, favorecer a lo que están reclamando en el territorio, que son los indígenas del interior. Hablando de política, ¿hay una articulación política actual? ¿Cómo se está moviendo el movimiento indígena en este momento? ¿Y si hay fechas de reuniones, encuentros, algo de eso? La verdad que para nosotros, nuestra política indígena, creo que estamos tratando de ser autónomos, pero es difícil porque requiere mucho recurso, pero estamos haciendo todo lo posible como para poder avanzar a tener una organización autónoma, y la idea nuestra es hacer un encuentro en la provincia de Formosa el día 12 de mayo como para poder convocarnos y definir la estrategia política a favor de los pueblos indígenas. Y nosotros siempre decimos, nosotros no estamos en contra del Estado Nacional, ni la provincia, ni de los partidos políticos. Lo que queremos es que nos permitan a hablar lo nuestro, que nos den esa libertad que queremos, porque nosotros también somos un pueblo que ha sido manipulado y no queremos estar apadrinados por ningún sector político. Lo que queremos nosotros mismos ser los interlocutores de nuestras propias necesidades, porque conocemos nuestro campo y sabemos cómo lo están pasando. Entonces lo que queremos es construir una herramienta que sea favorable para todos los pueblos indígenas, no solamente en la provincia de Formosa, sino a nivel general. ¿Cuál sería ese mensaje para este hermano que para esa próxima convocatoria de mayo que le podríamos dejar a través de este medio que les puede llegar? Sí, en primer lugar, hacer un llamamiento al fortalecimiento de la identidad a todos los hermanos que puedan acceder a este medio de comunicación, que es la comunicación a través de Internet, que hoy todo el mundo, por suerte, puede acceder fácilmente a esta herramienta. A través de esa herramienta, invitarlo a que empiece a hurgar en su identidad. Si tiene duda, que pregunte, que converse con la abuela, con el abuelo, con el papá, con la mamá. Y el día que descubra de qué identidad es, va a ser el tipo más feliz, más fuerte y con una cabeza abierta para construir y hacerse parte de ese proceso hacia la liberación de los pueblos. A las comunidades indígenas que puedan llegar a acceder al programa, a las organizaciones indígenas que puedan llegar a acceder al programa, saber de que las autoridades del Consejo Plurinacional Indígena, Feliz Díaz, Jorge Nahuel, otros hermanos, le van a estar haciendo llegar una comunicación formal para invitarlo especialmente a que se hagan parte de este debate estratégico, nada más ni nada menos que en el territorio donde Feliz Díaz se atrevió a disputar poder. Osvaldo, sí, vayamos cerrando ya este programa. Estamos cerrando el programa y me parece que una vez conversamos con Verónica con respecto a cómo se entiende ahora la identidad, y la identidad no tiene que ser necesariamente aquellos que tenemos sangre o vínculo con los pueblos indígenas, sino también viene de los pueblos que se acercan a los pueblos indígenas, que se sienten parte de esta lucha. Esos personajes, esos compañeros, esas personas son también y se pueden identificar como parte de la lucha de los pueblos indígenas, si es que de corazón, ¿no?, están al servicio de los pueblos. Gracias por, estar presente en este primer programa que estamos inaugurando, y me viene como un baldazo de buena suerte. Nos estamos recién acomodando acá en nuestra casa, que ahora es La Olla TV, donde vamos a desarrollar una serie de programas fundamentalmente en diálogo, en conversación con respecto al problema del indígena, y no solamente es un problema, sino en las soluciones que el pueblo indígena le puede brindar a la sociedad. Bueno, Verónica, muchas gracias por estar en este espacio, te agradezco mucho. Gracias a ustedes por darnos la posibilidad de poder generar estos aportes para ese diálogo intercultural y saber que cuando hablamos de la situación de los pueblos indígenas estamos hablando de política indígena basada en reconocimientos de derechos.
Hermano Félix, muchas gracias por también prestarte a esta charlita, digamos, ¿no? Esta ventana que puede despertar muchas ganas de identidad, de ser feliz, de ser quien es uno, ¿no? Sí, la verdad que agradecido de poder estar con ustedes y en este programa, y les alentamos a que sigan construyendo a favor de los pueblos indígenas, porque eso es lo que más hace que se pueda abrir camino. A través de la comunicación podemos seguir participando y también aportando lo que nos corresponde como pueblo, porque yo creo que la sociedad también nos necesita y nosotros necesitamos a los ciudadanos para que nos acompañen en esta lucha. Bueno, esto fue nuestro primer programa de La Olla TV junto a Nuevo Amanecer. Nos estaremos encontrando en el próximo programa. Gracias, Osvaldo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Teucayal. noches. Muy bien.